Jamás me convenceré de que voy a vivir en una casa tan antigua y en plena campiña inglesa, le dije a la señorita Stair, quien acababa de vendérsela a Edward, mi marido, y añadí: ¿y el fantasma? No nos diga que no hay fantasma. Toda casa inglesa vieja que se respete debe tener su fantasma. La vendedora, casi apenada, me dijo que todo Dorsetshire está lleno de fantasmas. Pero yo quería uno propio, es decir, uno que perteneciera a la casa Ling, que era el nombre familiar de nuestra nueva residencia. Fue entonces cuando nos dijo que sí, que había uno en particular, pero que nunca lo sabríamos. Divertido, Edward, mi marido, quiso saber por qué jamás lo sabríamos, a lo que la señorita Stair contestó que esa era la leyenda. ¡Ah! Existe un fantasma, pero solo mucho después se da uno cuenta, cuando un día te dices a ti mismo: vaya, entonces era aquello. Ella dijo que sí, y que únicamente tendríamos que esperar. Yo pensé: oh, desilusión. A los 3 meses de nuestra conversación con la vendedora Stair, ya habíamos tomado posesión de la casa Ling y de la vida por la que habíamos suspirado hasta el punto de planearla de antemano con todos sus detalles cotidianos. Hoy, al estar sentada en la espesa oscuridad del otoño, junto a esta chimenea de ancha campana, bajo las vigas de roble ennegrecido y con la sensación de que más allá de los cristales, las llanuras se entenebrecían en una soledad plácida y profunda, me hizo pensar que había valido la pena exiliarse de la sociedad norteamericana, sobre todo después de haber vivido con Ed en el Medio Oeste, acompañándolo en la mina. Por fortuna se había podido deshacer de ella finalmente, lo cual nos permitía disponer de nuestra vida y los medios para saborearla y entregarnos a la ociosidad, pero con la intención de dedicarla solo a las actividades amables. Yo pensaba en la pintura y la jardinería. Mi marido planeaba escribir un libro sobre las bases económicas de la cultura. Con tan absorbente obra por delante, pienso que ninguna existencia, en este caso la nuestra, podía sentirse aislada del mundo, y Dorsetshire nos trajo desde el principio una agradable sensación de alejamiento por su independiente posición geográfica. Ya el mero hecho de que la casa no fuese ni demasiado grande ni tampoco excepcional la hacía para nosotros más perfecta en su encanto especial, al saber que había sido por siglos un depósito de vida humana, de hombres y mujeres que la habían habitado como nosotros ahora. Y el conocimiento de esto despertaba en mí aquellas tardes la misteriosa agitación de los recuerdos intensos, es decir, de los recuerdos desconocidos. Esa tarde, mi marido había salido a uno de sus largos paseos. Últimamente había notado que prefería ir solo, y concluí que su libro lo tenía preocupado, a pesar del dominio que tenía sobre su tema. No sé por qué, pero en ese momento me sobrevino el pensamiento de que pudiera estar guardándose un secreto, pero lo deseché inmediatamente. Era tan feliz que no tenía derecho a ese pensamiento. Un suave atardecer de fines del mes de octubre, cuando el primer entusiasmo de las exploraciones excitadas por la casa para descubrir nuevos rincones, cuando el supuesto fantasma había quedado en el olvido, sin proponérmelo, presioné uno de los entrepaños de un librero y una puerta que daba a una escalera de caracol se abrió súbitamente. La escalera parecía conducir al tejado de la casa. La vista de este ángulo secreto de nuestra nueva morada resultó tan emocionante que de inmediato corrí a llamar a Ed sin que me importara distraerlo de su libro.
recuerdo cómo, al ponerse a mi lado para gozar conmigo del descubrimiento, me rodeó la cintura con su brazo, mientras, desde la cima de la escalera, mirábamos a la altura del tejado el horizonte de lomas, los setos alrededor del estanque de peces y la sombra del cedro sobre el prado. «Y ahora en la otra dirección, ¿te das cuenta?», dijo Ed. «Desde aquí podemos dominar toda la extensión de nuestro terreno». Fuertemente apretada contra él, había absorbido como un largo trago reparador el cuadro de nuestro patio de muros grises, los leones sentados en la entrada, el paseo de limeros que llegaba hasta el camino al pie de las lomas. Fue precisamente entonces que vimos la figura de un hombre vagando por el paseo de limeros con dirección al patio. «¡Caramba!», dijo mi marido, y se lanzó escaleras abajo, sin reparar en que me dejaba sola en aquella altura, que en ese momento me produjo temor. A su regreso, cuando le pregunté por el hombre, y sin poder ocultar la ansiedad reflejada en su rostro, me dijo que seguramente se trataba del plomero Peters, el encargado de cuidar el desagüe de los peces, pero que no había podido alcanzarlo, pues se había perdido entre la niebla que comenzaba a espesar en aquella hora. Pero ¿por qué la presencia tan familiar de Peters había provocado tal ansiedad en mi marido? Y sin embargo, ese pensamiento se diluyó en mí tan rápido como había venido y no le di importancia. Al anochecer del día siguiente, aún no podía deshacerme del recuerdo de la ansiedad dibujada en la cara de Ed. Cansada de estos pensamientos, me acerqué a la ventana para ver el camino. Había caído la noche y al mirar hacia el patio de limeros, vi recortarse contra el cielo azul turquesa la figura de un hombre, un borrón gris contra lo azul del paisaje. El corazón me latió con fuerza cuando me dije: «Es el famoso fantasma». Pero casi al segundo siguiente, la figura aumentó en consistencia y precisión y me di cuenta de que era mi marido. «Es absurdo», le dije cuando entró a la casa. «Nunca consigo acordarme de que si ves al fantasma de la casa Ling, no lo sabes. Te confundí con él». «Verdaderamente, querida, ya deberías dejar esas tonterías», contestó Ed, distraído en recoger del suelo nuestro correo. Ed dijo que tenía hambre y pidió el té, mientras se sentaba en su poltrona y rompía la faja del periódico para leerlo. Nuevamente apareció en su rostro la misma ansiedad conforme leía. Entonces arrugó el ejemplar del Sentinel y lo tiró al basurero. Me preguntó: ¿cuánto tiempo después? La pregunta me desconcertó, pero de inmediato supe que se refería al fantasma. Le contesté que no lo sabía, y él me entregó una carta para mí. La carta de un familiar lejano me comunicaba que se había enterado por el periódico que un hombre de apellido Elwell había presentado una querella contra mi marido. Edward me explicó que era un asunto viejo y que se había resuelto solo, que no me preocupara. Me sentí traicionada cuando, al preguntarle de qué lo acusaba el tal Elwell, me contestó con indiferencia que de todos los crímenes posibles, pero que ya no había nada de qué preocuparse, que la historia no era particularmente interesante, pero que si quería saberlo, se trataba de intereses relacionados con la mina que había vendido. Por primera vez me percaté de mi falta de interés por los asuntos de Edward y de mi confianza excesiva en que él era capaz de salir de cualquier problema por sí solo. ¿Acaso la querella se debía a su ansiedad? Y yo me había encontrado absolutamente ignorante de sus problemas.
Cuando volví a interrogarlo sobre el final de la querella, me dijo que acababa de resolverse y que una de las cartas que había recibido traía la noticia. Seguramente era cierto, pues su rostro volvió a mostrarse como yo solía recordarlo. Y me tranquilicé. Te doy mi palabra de que nunca como ahora las cosas han estado tan bien, me dijo sonriendo. Al principio de nuestra estancia en Ling, el tiempo volaba. Había llegado diciembre cuando salí de la casa para tomar nota del estado de los jardines antes de mi encuentro con el jardinero que los tendría que proteger de las futuras nevadas. Recordé el semblante de Ed a la hora del desayuno y pensé que jamás en los últimos meses lo había visto más despreocupado, más relajado y natural. Era otro hombre una vez que el problema de la mina se había resuelto. Me sentí tan contenta paseando por los jardines, en íntima relación con la casa, con esas ventanas abiertas y sus acogedoras chimeneas humeando para calentarla en invierno. Nunca como en ese momento tuve la convicción de que todos sus secretos eran benévolos y hasta su fantasma benigno. Fue entonces que escuché pasos a mis espaldas y me volví, esperando ver al jardinero. El visitante era un hombre joven, delgado y pálido, quien enseguida se despojó de su sombrero. Me anunció que deseaba ver a mi marido, pero cuando le contesté que estaba trabajando en su estudio y no podía interrumpirlo, se disculpó de inmediato y volvió a colocarse el sombrero. Era un sombrero de ala ancha, que al colocárselo en la cabeza le cubría parte del rostro y le daba un aspecto siniestro. En ese preciso momento vi acercarse por el mismo camino por donde había llegado el extraño a nuestro jardinero y de inmediato me puse a trabajar con él. No fue sino mucho después que recordé que el hombre del sombrero tenía acento estadounidense. Entré a la casa feliz con los proyectos que el jardinero y yo habíamos logrado concretar y me puse a gozar con el fastuoso desfile de cifras que anotaba para el presupuesto, cuando la criada entró para preguntarme si ya servía el almuerzo. Le contesté que si mi marido ya había abierto la puerta del cuarto de trabajo, podía hacerlo, pero ante su desconcierto le pregunté qué sucedía. Con el mismo desconcierto, la criada me relató que mi marido había salido con un caballero y aún no regresaba. Ante mi pregunta de si se trataba de Peters, el de los desagües de los peces, me dijo que no, pero que solamente lo había visto de espaldas cuando los dos salieron por la puerta principal y que la lavandera era la persona que lo había introducido a la casa. Mandé llamar por ella y la lavandera me explicó que el hombre le había entregado una tarjeta en la que suponía estaba su nombre. Aunque no era propio de Ed salir de la casa sin explicaciones, supuse que seguramente se quiso librar de una visita inoportuna y había salido a pasear con el visitante por los jardines para llegarse hasta la estación de trenes y deshacerse de él. Habían pasado ya 3 horas desde que Ed, supuestamente, había salido con el visitante. En medio de mi agitación y esforzándome por alejar todo pensamiento intranquilizador, me dirigí al estudio de mi marido en busca de la tarjeta del visitante. Luego de haber interrogado una vez más a las domésticas, quienes jamás pudieron describir con claridad la apariencia del misterioso visitante. Lo primero que captaron mis ojos fue una carta inacabada con la letra de Edward y la pluma puesta sobre la misma, como dejada allí por una súbita interrupción. La carta comenzaba así: Querido Parvis,
Yo no sabía quién era ese Parvis a quien la dirigía. Acabo de recibir tu carta, en la que me anuncias la muerte de Elwell, y aunque supongo que ya no hay ningún peligro de que surjan nuevos problemas, sería más seguro si... No sé, absorta, pensando en las primeras líneas de esa carta, la criada, que me ayudaba a buscar la dichosa tarjeta, me dijo de pronto: «El sombrero, señora, el sombrero del visitante era algo diferente de lo que aquí acostumbramos ver, y su acento también. Ahora lo recuerdo, era extranjero». Fue entonces que caí en la cuenta. El desconocido del jardín, el hombre del sombrero, se había llevado a mi marido. Habían transcurrido 3 semanas sin que yo supiera nada de Edward. Nadie, ni la policía había descubierto el menor rastro de sus movimientos. Nadie lo había visto, ni solo ni acompañado, en los pueblos cercanos o en la carretera que cruzaba las colinas, tampoco en la estación del ferrocarril. El británico sol del mediodía se había engullido tan completamente a mi marido como si se hubiese sumergido en la noche, y yo no podía dejar de pensar en el hombre del sombrero y en el tal Parvis. ¿Quién era? ¿Serían la misma persona? ¿Y el hombre de la querella? ¿Quién era ese otro hombre llamado Elwell? Los días comenzaron a huir para mí, como horrorizados ante la amortajada imagen de aquella mañana inescrutable. Yo también, gradualmente, sentía que el tiempo se paralizaba, que había momentos de cansancio en que, como la víctima de algún veneno que deja lúcido el cerebro, pero anestesia el cuerpo, me sentía acostumbrada al horror y me consideraba a mí misma parte de la horrible rutina de esas semanas, un mueble de la habitación en que me sentaba para agotar los días, con la seguridad de que Edward no regresaría jamás, que había desaparecido de su propia vida, como si la muerte se lo hubiese llevado. Renuncié una tras otra a todas las teorías de su desaparición, las de la policía y los vecinos, y las de mi propio terror. Nunca sabría qué había sido de él, ni yo ni nadie. Pero la casa sí lo sabía. Era en la casa donde se desarrolló la escena con el extranjero. Había escuchado las palabras que hicieron seguir a Ed los pasos del visitante. El suelo sintió sus pisadas, y los libros y los estantes habían visto su rostro. Pero la casa sabía guardar sus secretos. Los había guardado desde siempre. Y cuanto más desesperada me hallaba, recibí la misteriosa visita. Una mañana, cerca de las 11, la criada me pasó la tarjeta del señor Parvis y mi corazón latió con violencia. Cortésmente, Parvis, un hombre cetrino, calvo y de lentes de oro, me informó que era el abogado de mi marido y me explicó que por negocios se encontraba en Inglaterra y deseaba saber si yo tenía alguna intención de ayudar a la señora de Elwell. Cuando se dio cuenta de que no sabía de lo que me hablaba, procedió a contármelo todo, con un tono de voz increíblemente indiferente. Me dijo que Edward le había vendido la mina al señor Elwell cuando ya nada o muy poco quedaba de ella, que la operación había arruinado al tal Elwell, quien, ante las deudas que había contraído para adquirir la mina y el acoso de sus acreedores, se había suicidado.
Indiferente frente al horror que su relato me producía, siguió adelante. Me contó que el pobre desdichado había tardado 2 meses en morir, pero que finalmente murió un día antes de la desaparición de mi marido, que todo había vuelto a la luz porque su mujer lo llevó a la prensa de nuevo, con la esperanza de conseguir ayuda económica de los amigos y conocidos de Elwell. Yo estaba paralizada ante la secreta crueldad de mi marido y a punto de rechazar las infamias de Parvis y correrlo de la casa, cuando me tendió el Sentinel, el periódico que yo recordaba estrujado por el puño de mi marido y lanzado al cesto de la basura, poco después de que habíamos visto a un hombre que Edward tomó por Peters el plomero y bajó a buscarlo con desusada ansiedad. Por eso, como pude, me atreví a preguntar a Parvis si no era acaso a fines de octubre cuando Elwell se había suicidado. Se sorprendió de que lo supiera, en la medida que yo no estaba al tanto de nada. Pero cuando abrí el Sentinel, ya no me cupo la menor duda. Junto a la fotografía de mi marido, aparecía otra con el rostro del hombre del sombrero claramente impreso. Era Elwell. Una vez que Parvis se marchó, me quedé sentada en la oscuridad, recordando aquel día en que Elwell no pudo llegar hasta él, porque aún no había muerto del todo. Cuando le conté lo sucedido, presa de agitación en todo mi cuerpo, Parvis pensó seguramente que estaba a punto de enloquecer por la pérdida, pues no podía aceptar que era Elwell el hombre que yo había encontrado el día de la desaparición de Edward en el sendero del jardín. Pero era cierto, y yo misma se lo había enviado a mi marido cuando le dije que estaba trabajando en su estudio. Cuando Parvis salió de la casa, lo hizo sin creer una sola palabra de lo que le decía. Habló de pruebas. Seguramente era alguien parecido, dijo. Era imposible que estando muerto en Nueva York pudiera visitar a mi marido, sobre todo porque había estado entre la vida y la muerte 2 largos meses. Pero yo no tenía dudas, y ahora estaba segura de lo que realmente había sucedido. La criada entró a la habitación y prendió la luz. Con gran excitación me entregó una tarjeta. Acabo de encontrarla en el sendero del Limero, señora. Es la tarjeta del visitante. Ahora ya podrá saber con quién se fue el señor Edward. Miré la tarjeta mecánicamente, pero no hubiera sido necesario hacerlo. En esta se leía: Kevin Elwell, ingeniero de minas. Era la prueba que requería Parvis. Para mí no era necesaria. A través de las brumosas agitaciones de mi cerebro y la desolación de mi alma, las palabras de la vendedora Stair vinieron a mi recuerdo. Lo sabrá, sí, pero mucho, mucho después.